En tres, dos, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Ya es el episodio número 131 y en esta ocasión utilizamos las herramientas digitales nuevamente y nos conectamos hasta la Ciudad de México. Ya tenía un buen lapso de episodios sin estar en esta modalidad. Y bueno, se extraña también y también sabemos cuáles son las limitaciones. Pero nada, tratamos de hacer un puente aquí y vamos a hablar de improvisación, de creación musical y de duetos. Estamos con el dueto Merolec. ¿Cómo se encuentran, chicos? Hola, Rafael, mucho gusto. Bastante bien aquí, llevando el día. Emocionados, ¿no? Ujú. Bastante emocionados. Perfecto, entonces aquí vamos a preguntarles a Damián y a Ana, este, ¿cómo empieza cada uno, cada quien? Antes de preguntarles sobre el dueto, ¿cómo empieza cada quien a conectar con la música y a llegar a un punto en el que dicen, bueno, pues es que la improvisación y todo lo que es superflua acerca de ella y rota por ahí, pues nos interesa. Pero ¿cómo es que se llega hasta ese momento, ¿no? Antes de llegar a formar el dueto, ¿cómo llega cada quien en su camino? No sé por ahí quién quiere empezar. ¿Empiezo yo? Bueno, Sí. pues yo soy de la ciudad de Oaxaca, en realidad, ¿no? Em, Mi acercamiento con la música, pues empieza meramente con la música tradicional de allá. Es muy común que desde pequeños como que nos inculquen la música tradicional, entonces, pues mi acercamiento con la música va por ese camino, ¿no? Yo, pues, estuve en diferentes ensambles, bandas, soy saxofonista, digamos, de profesión en la música y pues eventualmente decido tomar la decisión de estudiar profesionalmente, ¿no? Se me da la oportunidad de venir a estudiar a la Ciudad de México, aquí a la Escuela Superior de Música, que es del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y pues al inicio yo no estaba muy convencida como de estudiar saxofón, ¿no? O ser solista o dedicarme como en ese rubro. A mí me interesaba más la cuestión de la composición, hacer arreglos, crear cosas, ¿no? Entonces, así es como yo llego a la carrera de composición en la escuela y pues yo creo que es como una especie de se juntan varios elementos a nuestro favor, ¿no? O sea, creo que llegan como los maestros adecuados o llegan las personas indicadas. Y en todo este proceso que yo empiezo en la escuela a estudiar, pues empiezo a conocer cosas totalmente distintas, ¿no? O sea, sigo valorando, valoro mucho a día de hoy también, pues lo que fue la música tradicional para mí, que es algo fundamental en mi formación. Sin embargo, pues al justamente, o sea, salir de mi misma ciudad, entrar pues, a un mundo completamente diferente, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues siento que hay como, llega aquí mucha propuesta, ¿no? Artística. Creo que es como se juntan muchas cosas, ¿no? Se amplió un panorama para mí, de alguna manera. Entonces empecé, junto con el apoyo de mis maestros, pues básicamente a hacer una exploración, ¿no? A cuestionarme, pues, el significado incluso de la misma música, ¿no? De lo que significaba para mí. Empecé justamente a investigar, a ver, a oír música diferente, ¿no? Primero como mucho pegado a la música clásica que conocemos, ¿no? Como ir a escuchar orquestas, grandes orquestas que hay aquí en la ciudad, solistas y toda la cosa. Pero eventualmente, con el pasar del tiempo y también, pues, gracias a mi maestro de composición, pues fui abriendo un panorama incluso a un sector de la música, digamos, más experimental, ¿no? Que hoy lo llaman como música contemporánea, ¿no? Pero pues en realidad creo que va más allá, ¿no? De un término, música contemporánea. Yo creo que es más bien como el darse el chance, ¿no? De explorar, de llegar a los límites de la música, incluso salir un poco de nuestra zona de confort. Y pues básicamente así es como yo llegué a lo que es la música que hago hoy en día, que busca más que nada como tener esa exploración sonora, ¿no? Ya no solo como buscar melodías, ¿no? O un tema, una armonía, ¿no? Sino busca ya combinar cosas como el timbre, ¿no? Jugar con el tiempo, con el ritmo, hacer una exploración de los instrumentos, ¿no?
no solo como lo percibimos en algo más tradicional, convencional, sino en algo que sea más explorativo, ¿no? Y eventualmente, pues, conozco a Damián, que Damián y yo somos compañeros en esta misma escuela, ¿no? Vamos juntos, entonces compaginamos ideas, ¿no? Procesos, lo mismo, ¿no? De explorar, aventarnos a la aventura musical. Y así fue como eventualmente, pues, nos hacemos amigos y nos hacemos colegas. Sí, sí, sí. No, pues ya por mi parte, pues yo empecé dentro de la música, bueno, yo soy de Chiapas, ¿no? Yo soy de allá de Tuxtla y empecé desde la música desde por ahí de los 11 años, ¿no? Empezando con la guitarra. Yo crecí en una familia donde eh, tuve la fortuna de que es muy, muy cultural, ¿no? Muy cultural. Te aproveché todo de eso y pues mi papá, por ejemplo, mi papá es muy, muy rockero, ¿no? Y yo empecé dentro del mundo de la música a partir de ese género, ¿no? A desenvolverme dentro de la guitarra y tocar típicas canciones de rock, ¿no? Pero luego se me da la oportunidad de entrar a la Unicach justamente allá, ¿no? Y ahí conozco el mundo de la guitarra clásica, ¿no? De la música clásica. Y en ese momento se vuelve un mundo importante para mí, un mundo que bastante nuevo y que me llamaba mucho la atención, ¿no? Durante bastante tiempo igual me desenvolví dentro de ahí de la guitarra clásica y en la Unicach. am, pero luego llego al punto en que nada más tocar el mismo repertorio de siempre, tocar las mismas músicas de siempre, no me llenaba, ¿no? Y empiezo a decir, oye, ¿por qué no empiezo a crear? ¿Por qué no empiezo a componer lo mío, lo que a mí me gustara, ¿no? Y pues así yo empecé poco a poco, y me empezó a gustar mucho este área, ¿no? Y hasta que descubro que existe esa carrera, la carrera de composición, ¿no? Y pues como lamentablemente allá en Tuxtla no tenemos eso, o sea, únicamente allá en la Unicach existe lo que es instrumentista, pues estuve buscando opciones hasta que llegué aquí a la Ciudad de México, ¿no? En la Escuela Superior de Música. Y afortunadamente hice examen, pasé y todo. Y me empecé a desenvolver dentro de esto. Yo hacía bastante, desde que estaba en la Unicach empecé a tener cierto interés por llevar la música más allá de lo que comúnmente se toca, ¿no? Intentar experimentar con la armonía, con los ritmos, etcétera, etcétera. Intentando hacer una música más enriquecedora bajo mis estándares, ¿no? Y ya cuando llegué acá, afortunadamente, pues sea de causas, destinos o no sé, logré parar con un maestro de composición que me ayudó completamente a esta búsqueda que yo quería, ¿no? Y justamente es el mismo maestro que compartimos, Elisa y yo, y me empecé a desenvolver dentro de eso. Poco a poco seguí experimentando dentro de la música que hacía, hasta llegar a límites que yo nunca me imaginaría hace años, que el Damián de hace 5 años nunca se hubiera imaginado, wow, ¿a poco estás haciendo este tipo de música, no? Eh, y pues sí. Ah, eso sería hasta este punto, ¿no? Vale, qué asombroso se escucha todo, de verdad, Ana, Damián. Porque al final de cuentas, dentro de las mismas historias se encuentra esta búsqueda de superarse, ¿no? De superarse no solamente a sí mismo, sino de todo lo que puede estar acompañando nuestra vida, nuestra realidad, ¿no? Los conflictos personales, los retos. Incluso los límites que podemos observar como musicales buscan esa cuestión, ¿no? Ahora me gustaría saber cómo es que se llega a formar el dueto y si desde el principio ha sido como estas intenciones, la creación musical, la difusión, la divulgación, tanto de la música tradicional como la instrumental. Entonces, ¿cómo nace y cómo va agarrando forma el dueto? Pues bueno, en realidad este proyecto surge muy espontáneo, ¿no? O sea, realmente, bueno, como comentábamos, nosotros empezamos siendo como compañeros de clase, que vivíamos este mismo proceso de ir explorando cosas. Y los dos compartíamos muchas ideas, intercambiábamos, ¿no? Hubo un momento en el que compartíamos mucho justamente eso. ¿Por qué? Porque, bueno, es difícil encontrar, al menos en nuestra escuela eso nos hemos percatado un poco, es difícil encontrar gente que tenga como la misma curiosidad que nosotros, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera,
pues nosotros dos éramos como los únicos dos loquitos, ¿no? Que nos entendíamos. Entonces, pues empezábamos a intercambiar ideas, platicar y eventualmente, bueno, viene un periodo en nuestra escuela que hubo pues problemas, digamos, em, que hubo un paro estudiantil y todas esas cosas. Entonces, fue como en ese periodo de tiempo que compartimos más Damián y yo, que un día literalmente nos sentamos al piano y jugamos, ¿no? Empezamos a jugar, empezamos a improvisar, nos salió algo pues de la nada, pero fue un momento, yo creo, en el que nos dimos cuenta que nos entendíamos muy bien de por sí, pero que teníamos como inquietudes similares y que nuestra exploración en la música va por caminos similares, ¿no? Entonces, justamente pues yo creo que ha sido como muy bueno encontrar que tenemos como ese compañero que nos entiende en ese sentido. Entonces empezamos a tener momentos así, ¿no? De sentarnos en un piano, de sentarnos con la guitarra, con el saxofón, ¿no? Y simplemente era como, vamos a jugar un rato, ¿no? Eran en momentos, pues, en los que no teníamos nada que hacer. Hasta que eventualmente, pues, Damián me dice, oye, ¿por qué no subimos estos videos que hemos grabado, pues, a una página, ¿no? Hacemos una cuenta de Instagram, le ponemos un nombre y empezamos como un dueto de improvisación, ¿no? Ujú, justamente. Fue así, digamos, como se fue creando el proyecto. No, nunca nació con la intención de, oye, vamos a crear esto, ¿no? Sino fue, pues primero fue, vaya, la creación, las improvisaciones, lo que hacíamos. Jugábamos con eso y dijimos, ¿por qué no lo compartimos, no? Es difícil encontrar incluso en nuestra propia escuela como gente que se dedique a la improvisación libre, que es lo que hacemos nosotros. Entonces dijimos, ¿por qué no lo compartimos, no? Invitamos a algunos amigos a tocar con nosotros, incluso mucho antes de tener la idea, el proyecto creado. Ándale, perfecto. Por ahí, Damián, algo que se haya escapado o incluso, me imagino que tú también lo ves de la misma perspectiva, pero las experiencias siempre, van variando, ¿no? Por ahí algo que puedas agregar. Ah, sí, claro, pues. Pues como dice Elisa, o sea, nosotros empezamos justamente por el ansia y por el ímpetu de explorar, de querer hacer música que nazca a partir del momento, ¿no? Dejando de lado todo. Regularmente, esta es, digamos que es algo que hemos visto, Elisa y yo, durante todo el tiempo que hemos estado aquí en la carrera, incluso yo que estuve en Unicach, ¿no? Y que todas las escuelas de música, no importa de qué lado sea, se repite. Hay hay un gran sesgo en el sentido de que no hay más, no se piensa que no puede haber algo más allá de la música que nos enseñan, ¿no? Desde este enfoque completamente occidental, ¿no? Que una música no puede existir sin la armonía, sin el ritmo, sin la melodía, ¿no? Típica definición de diccionario, ¿no? Pero no, o sea, la música va incluso más allá de eso. La música nace desde el instante en que uno tiene el ímpetu de agarrar su instrumento y quiera hacer algo, quiera tocar algo, sin importar si sabe o no tocarlo, ¿no? Qué impedimento es ese, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño empieza a agarrarse el instrumento, por ejemplo, la guitarra, la agarra por primera vez y empieza a tocar lo que sea, ni siquiera acordes, simplemente lo empieza a rasguear y todo eso. Vaya, eso básicamente es un ímpetu tan tan primario, tan de uno mismo, de querer explorar algo, de querer sentirse uno mismo con ese instrumento, ¿no? A diferencia de cuando estudiamos en estos tipos de escuelas que ya realmente esa ese ansia de querer hacer música, de explorar, de jugar con la música misma, se pierde y se vuelve algo completamente y algo más mecánico, porque si no tocas como debe de ser, si no tienes buena técnica, si no estudias durante tantas horas y tantas horas, no te vas a convertir en buen músico. Cuando realidad, ¿qué significa ser un buen músico, no? Un buen músico es aquel que se saca un buen de repertorio y tiene una técnica tan fina y todo eso. O un músico es aquel que, a pesar de que tal vez no tenga una técnica tan refinada bajo los estándares occidentales, llega a tener una musicalidad, una musicalidad muy propia, muy distintiva que cualquier otro, ¿no? Correcto. Me encanta esta postura desde donde nace el dueto.
y también estas intenciones que se tienen, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarles cómo es que se organiza un dueto, porque pues para mí muy orgánicamente puede ser la idea de son menos personas, hay una comunicación un poco más clara, más directa al final de cuentas, porque va y viene y no rebota en otro lado. Pero ¿qué onda? Porque también por ahí estaba mencionando que cuando empezó fue como en esta cuestión de aprovechar los tiempos libres. Entonces, pues ya cuando no se practica en tiempos libres, sino se dedica un tiempo, se hace un horario dentro del día, a la semana, pues ya toma otro tipo ya sea, se mira con otros ojos, ¿no? Se entiende de otra manera. Entonces, ¿cómo dirían ustedes que se han empezado a organizar en cuanto a dueto? Pues bueno, yo creo que hasta ahorita, digamos que sí es complicado porque cada quien tiene también actividades propias, ¿no? Proyectos personales, relaciones personales, ¿no? O sea, cada uno tiene una vida individual, ¿no? Que tengamos como ciertos horarios en común, clases en común, nos ayuda bastante como a tener horarios de alguna manera más o menos similares, ¿no? Pero, pues yo creo que no ha sido tan complicado, lo que sí es que es demandante, ¿no? Es demandante porque requiere de organizarnos un día para bueno, este día le vamos a dedicar, ¿qué vamos a crear? ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Porque no toda la vida es como, pues, agarra tu saxofón, agarra tu guitarra y siéntate a tocar. O sea, a veces, pues, uno tiene que andar creando cosas nuevas. Nos gusta crear cosas nuevas. Entonces, pues, tiene que haber una planificación, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que queremos hacer? ¿Bajo qué parámetros lo queremos hacer? ¿Con qué instrumentos? ¿No? Que si vamos a invitar a colaborar a alguien con nosotros, pues, agendar qué día puedes, qué hora puedes, ¿no? También, pues, darnos el tiempo de hacerlo, de crear, de grabar, no es solamente como, okey, tenemos que grabar algo para tenerlo hecho, ¿no? Sino también es, pues, sigue siendo el objetivo principal, pues, sigue siendo explorar. Entonces, tampoco vamos a grabar cosas por grabar, crear cosas por crear, ¿no? Todo tiene un fundamento. Entonces, sí, es complicado, ha sido demandante. ¿No? Bastante demandante, luego que hay que grabar el audio, editar el audio, todo eso en realidad pues requiere tiempo, ¿no? No son cosas que se hagan como en 5 minutos nada más, ¿no? Requieren pues una serie de horas que se le dedica también a eso. Creo, no sé tú cómo crees que lo hemos estado viviendo. No, pues sí, como dices, o sea, afortunadamente creo que para hacer un dueto se nos está haciendo un poco más fácil, por lo mismo que compartimos bastantes horas, materias, y pues tenemos disponibilidad, por ejemplo, justamente hoy es el día que literal es el que lo tomamos para, Ajá. para desenvolvernos completamente dentro del dueto. Hoy es trabajar en el dueto, los martes, digamos que son, ¿no? De ahí los demás es planificación, de qué platicamos acerca de qué cosas podemos hacer o la edición justamente de cada video que sacamos, ¿no? Pero sí es demandante justamente, o sea, te transforma tu rutina completamente en otra cosa, ¿no? Y uno mismo debe de saberlo, cómo llevar bien la rutina que tiene ahora con este proyecto, por ejemplo, que tenemos. Ándale, súper interesante esta parte, ¿no? Que complementan ambos y me encanta porque la siguiente pregunta es acerca de cómo termina siendo eso parte de los resultados, ¿no? Del dueto, es decir, todo este trabajo que de repente no vemos cuando hacen una presentación pues tiene fruto, ¿no? Y se ve al final de cuentas reflejado en la presentación misma, ¿no? Pero, ¿cómo buscan ustedes sus medios? Porque ya lo mencionaban, ¿no? Pues, o sea, no es música, digamos, convencional en el sentido de que no todas, si por ejemplo vemos 10 personas caminando en la calle, muy seguramente esas 10 están escuchando algo totalmente distinto a lo que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, no es como que digamos una sobre 10 al menos, ¿no? Entonces, como no es una música que digamos no se puede vender o no es tan amigable para poderla tener en cualquier espacio, digamos, o sea, una cafetería, un bar, etcétera, un museo, incluso de repente es como de que como que no puede haber música de estas, en algún espacio por ahí.
Y los medios también, ¿no? O sea, al final de cuentas mencionan redes sociales y también, pues, son, un lugar donde, pues, captas en cierto modo, dependiendo de cómo se publiquen las cosas, el algoritmo y todo eso, pues, en cierto modo captas atención y llegas a un público de una manera más factible, más fácil, más, instantánea en cierto momento. Entonces, ¿cómo es que ustedes van buscando sus propios medios para presentarse y para compartir también eso que ustedes crean? Porque creo que la intención también es esa, ¿no? Y recae en lo que habíamos hablado antes, ¿no? La divulgación, la difusión de la música. Entonces, ¿cómo es que van buscando ustedes, los medios? ¿Quién se encarga de eso? ¿Cómo dividen la chamba? Pues wow, o sea, bueno, creo que hasta eso hacemos buen equipo, ¿no, Damián Sí, y yo? bastante. No, nunca se siente como que recaiga en alguien más el peso. Creo que eso es lo bueno, que los dos como que vamos trabajando juntos, yendo de la mano. Nosotros principalmente, o sea, creo que uno de los objetivos principales del dueto es ampliar el panorama musical, al menos mínimo en nuestra escuela, ¿no? En nuestra propia escuela, que haya una propuesta musical diferente, ¿no? Todos los días ahí hay recitales, ¿no? Tocan Bach, Beethoven, Mozart, ¿no? Eso ya existe y ya está, y quienes lo hacen bastante bien, ¿no? Pero nosotros pues hemos querido hacer como esa otra oferta, digamos, musical en nuestra propia escuela, ¿no? Que justo por eso también hemos conocido a gente que incluso no sabíamos que estaba ahí en la escuela, que le gusta también hacer cosas pues poco convencionales, ¿no? Entonces, realmente ambos hemos como que trabajado mucho en establecer como esas relaciones, esas conexiones con gente que está en la misma sintonía que nosotros. Hemos tenido, ¿no? Varios amigos, tenemos a Paco, pues Ariel, varios que se dedican un poco como en ese rubro. Y entonces, pues nosotros hemos gestionado nuestros propios espacios, ¿no? Porque pues si nosotros vamos a buscar, o sea, es muy poco probable que encontremos un espacio, ¿no? Incluso en nuestras escuelas es muy difícil que nos den un espacio. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues hemos tenido que gestionar esos espacios que nos ha funcionado para presentarnos nosotros dos, pero también para incluir a otra gente, ¿no? Ujú. Sí, justamente, por ejemplo, en esto, pues recientemente llegamos a gestionar un espacio que creo que ah, si alguna vez se ha hecho muy contadas veces o nunca se había hecho un espacio únicamente de música fuera del canon de la academia, de las instituciones, música que no únicamente es de esta índole experimental, contemporánea, no, sino que en ese espacio que hicimos, que lo llamamos Dalniente, ah, hubo desde música klezmer, música con cinta y con atmósferas así muy envolventes, improvisaciones y performance, ¿no? Intentando buscar esta, este otro lado de la música que muchas veces lo dejamos como si no existiera, ¿no? Y que propiamente igual la academia, las instituciones de música nos hacen ver como que eso no le tomes importancia, ¿no? Cuando la verdad es justamente lo que hoy en día es en lo que se está desenvolviendo el arte, ¿no? En estas nuevas formas de ver la música, no únicamente entre del arte contemporáneo y eso, no, sino que actualmente estamos en una etapa de una globalización en donde todas las culturas de todo el mundo se nos es tan accesible llegar ahí, a escuchar su música, ver su arte, etcétera, etcétera, que justamente eso muchas veces la academia, las instituciones nos intentan tapar los ojos para eso cuando realmente debemos de tener en cuenta que hoy existe una gran variedad, una gran riqueza cultural en todo el mundo, ¿no? Que hay que aprovecharla y hay que difundirla, ¿no? Y no hay que solo quedarse como arte exótico, música exótica, sino que es propiamente música, es propiamente arte, ¿no? Y pues, por ejemplo, ese espacio que hicimos, Daliente, lo hicimos con ese objetivo. Sí, y así dio, y fue bastante, pues, complicado, ¿no? Fue un reto para nosotros dos. Nosotros no teníamos como experiencia en gestionar conciertos, eventos, espacios, o sea, en realidad fue algo que incluso desde un inicio
teníamos como el ímpetu de que fuera un espacio para invitar a cualquiera que quisiera presentar música, ¿no? Que después quienes participaron le fueron dando como un significado. Eso fue algo que nos gustó mucho, pero pues sí, o sea, implica todo un reto también aprender a gestionar, ¿no? Organizar, hacer un programa, ¿no? De quiénes quiénes van a participar, ¿no? A quiénes vas a pasar que toquen primero, toquen después, Ujú. que si las luces de la sala, que si Logística. el audio de la sala, o sea, toda la cuestión de logística, pues es también todo un reto, ¿no? A nosotros nos falta mucho por aprender en realidad. Este primer espacio que hicimos, por ejemplo, pues ahí ya tenemos nuestras anotaciones, ¿no? De qué cosas mejorar, porque no es fácil. Muchas veces, pues no contamos con el apoyo de gente experimentada en el área, o sea, realmente no tenemos a un técnico en audio, por ejemplo, ¿no? A nuestro alcance, a nuestro favor. Entonces, pues nos toca a nosotros aprender a hacer también eso, ¿no? Si queremos seguir generando esos espacios, porque pues ahora sí que si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo hace, no? Y pues qué mejor que tener la iniciativa, más que nada. Claro. Es correcto, hay que tener iniciativa. Y también yo observo, por ejemplo, ahí de esto que comparten en general, que pues en realidad no se necesitan más de dos personas para poder complementar una idea y un proyecto, ¿no? Y que en este caso pues ya no estamos hablando de un proyecto porque me imagino que esta cuestión de la generación de espacios pues también va a crecer y les va a ocupar espacio en su agenda, tanto como el dueto, ¿no? Entonces van a terminar siendo más de un proyecto y eso está súper interesante, ¿no? Entonces, pues muchísima suerte, vamos a procurar darle seguimiento también al dueto, a los proyectos y también brindándole apoyo, por supuesto. Ahora, Demian, Ana, ¿podemos pasar a a las preguntas finales? Sí, claro que sí. Claro. Perfecto. ¿Cuál es su color favorito de cada quien? Ay, yo creo que el morado. Yo creo que el Sí. naranja. Ok. Este, igual vamos poniéndole, viendo si hay un color donde converjan ustedes, ¿no? Si el dueto tuviera un color que lo simbolizara, ¿cuál sería? Wow, Híjole, esa es nunca lo una buena hemos pregunta. pensado. Sería una buena pregunta eso. No, 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 nunca lo hemos pensado eso realmente. Mm, No, Cafecito, un cafecito por ¿no? ahí tal vez, sí, sí, Por sí. ahí. Ándale, Mejor. perfecto. Ahora sí, ahora sí, ya vamos a continuar individualmente con estas preguntas, ¿vale? Animal favorito. Ay, yo creo que el mío es la jirafa. Yo, tal vez el quetzal. Ándale, perfecto, muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué onda con esta pregunta. ¿Cuál es su música preferida? Su. No, yo creo que yo hoy en día te puedo decir que mi música favorita es la música tradicional oaxaqueña. Eh, 100%. 100%. Sí, Orgullosamente oaxaqueño. sí, para las bandas oaxaqueñas, mira, aquí en mi corazón. ya, Sí. Yo, por ejemplo, yo soy más de. Yo incluso dentro de lo que yo hago se plasma mucho en la música que me gusta. Por ejemplo, a mí lo que me encanta escuchar siempre es rock progresivo, es mi género favorito. ándale, perfecto. Ahora, el momento. Me gustaría que lo compartieran, y si la perspectiva cambia una del otro, pues también hay agregar, complementar, ¿vale? ¿Cuál es el momento en el que se dan cuenta que el dueto Merolec es el que está empezando, ¿vale? O sea, ¿cómo nace esa idea y cómo llegan a decir, va, somos un dueto? A ver tú. Híjole, yo creo que fue, para mí fue una tarde que fue también a mi casa. Estaba yo también con otro amigo que me había venido a visitar y así en medio de la oscuridad de mi pequeño cuarto, hicimos música. O sea, hicimos música improvisado ahí, nos dejamos llevar y yo creo que fue ahí cuando yo dije, ok, esto es Merolec, Aquí nace. No, aquí nace. sí, justamente, o sea, como nosotros ya, o sea, todo esta curiosidad por hacer música empezó por hacer música juntos empezó a partir del paro que comentamos hace rato, del paro de la Escuela Superior de Música.
Ya después, cuando fue pasando el tiempo, y justamente ese día, esa tarde, ¿Sabes cuándo no? ¿Sabes en realidad cuándo creo que fue? ¿cuándo? Esa tarde ahí que estábamos en la escuela, que yo te enseñé a tocar una chilena. Yo creo que ese es el inicio de Veronic. Podría ser Ese es también. el inicio, ¿eh? Sí, sí, sí. A partir Sí. de la chilena. Tal vez, pero por ejemplo, cuando ya se consolidó así, que nos dijimos, hay que buscar un nombre, ya hay que Es que consolidarlo, fue esa fue tarde. esa tarde, Ajá. ¿no? Y ahí estuvimos buscando qué nombres podríamos ponerle, y pues nosotros como somos sureños, ¿no? Queríamos buscar un nombre que nos identificara, ¿no? Una identidad propia de allá, justamente del sur. Y pues llegó Merolec, ¿no? Que allá, pues allá en Chiapas, pues está Merolec, ¿no? Y eso. Ándale, va que va. Me encanta esta parte en la que pues van rememorando, ¿no? Esos momentos. Y que al final todos estos que mencionaron, pues son parte del dueto, ¿no? Entonces, pues lo conforman, lo complementan. Ahora, chicos, antes de despedirnos, por favor, compártanos sus redes sociales donde podemos escucharlos, ver todo eso que se viene, en un futuro, canciones, eventos, participaciones, etcétera, donde podemos enterarnos de todo eso. Pues en nuestra página de Instagram es donde estamos más activos, ¿no? Que es @dueto.merolec, todo junto. En minúsculas. Ajá, en minúsculas. Pues ahí nos pueden encontrar, ahí subimos básicamente todo, ¿no? Desde lo que creamos hasta donde estamos. Ujú. Pero estamos pues en miras de programar una visita tanto a Oaxaca como a Chiapas, Sí, ¿no? por ahí de Sí, julio sí. queremos llevar todo esto. Sí, y eso. Y por ejemplo, tu cuenta personal, Mi cuenta personal es en Instagram igual. Es elisa.d.maría. ¿no? Y la mía, por ejemplo, la mía es Demian-AG, ¿no? Y ahí tanto ella como yo subimos nuestro propio proyecto personal, ¿no? Sí, nuestra música Nuestra personal. música personal, ¿no? Como compositores que somos también. Yeah. Qué bueno, me da muchísimo gusto que compartan ambas redes sociales, tanto la personal como en la que son dueto. Y bueno, pues muchísimas gracias, Damián, Ana. Ah, La muchas gracias a verdad, ti, muchas la gracias. verdad, un placer poder estar aquí con ustedes, compartir incluso los micrófonos, el espacio, aunque sea a distancia y gracias a la interconectividad. Pero pues aquí estamos, ¿no? Tratando de hacer eco de este proyecto, también un pequeño registro en el tiempo del progreso de este proyecto. Y bueno, esperamos también confluir y concordar también en otro momento. Y quizá ahí cuando también salga la visita a Oaxaca o a Chiapas, pues también podamos grabar por aquí de manera presencial. Ahí vamos a tratar de estar pendientes acerca de las presentaciones, las visitas. Y pues nada, muchísimas gracias también a las personas que llegan hasta este momento del episodio. Sigan al Dueto Merolec, sigan a Ana, sigan a Damián, sigan a Faro Austral y sigan también viendo los episodios. Atrás de este hay 130, entonces pues todavía vienen otros 130 y saber cuántos más. Entonces nos Hola. vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego.